de la tolerancia, ¿no? Desde el año 1995, todos los 16 de noviembre se recuerda el Día Internacional para la Tolerancia, así debí decirlo. Y como siempre con este tipo de fechas son para generar conciencia, y en este caso es sobre la importancia del respeto a la diferencia. Y para hablar un poco de estos temas, de estas cuestiones, es que se nos ocurría llamarlo al amigo Jorge Ríos. Digo así porque con frecuencia hablamos con él ya sobre estas cosas, el titular del INADI en nuestra provincia. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. Hola, Miguel, buen día. Un gusto también que me hayan invitado a conversar un rato y gracias por lo de amigo. Jorge, vamos al tema puntual, ¿no? Desde el 95 decíamos, la ONU instaló esta fecha y esto parece, digamos, que calza perfectamente con las actividades que la institución que te toca hoy regir realiza cotidianamente. Esta parte del manual de trabajo cotidiano. Exacto, sí, un poco es la base, ¿no? De que fundamenta, ¿no? También la propia existencia de un organismo de las características del INADI, ¿no? Que recordemos que no todos los países tienen un organismo de estas características que se propone combatir y luchar contra todo tipo de discriminación, ¿no? Coincidentemente también en Argentina el INADI se crea alrededor del año mismo, en torno al año 1995, y también en un contexto que bueno, que tenía que ver con los atentados terroristas, ¿no? Que ocurrieron en nuestro país en la década de los 90. Me refiero al atentado a la Embajada de Israel y al de la AMIA, donde surge justamente, ¿no?, esta preocupación por precisamente promover la tolerancia, ¿no? Si bien quizá la palabra tolerancia muchas veces resulta antipática, ¿no? Porque pareciera, Es cierto, sí. de alguna manera, parece que tenemos que tolerar a algo que nos agrede o que nos Claro, molesta, hay ¿no? un tolerante y hay un tolerado, aparentemente, en ese Exacto, concepto, ¿no? exacto, sí. Quizá podríamos pensar también en que es mutuo, ¿no? Esa tolerancia. Los dos son tolerantes, los dos son tolerados al mismo tiempo, pero digamos, tiene que ver con bueno, que las palabras también son polisémicas, ¿no? Tienen múltiples sentidos. Así es. Y creo que también refleja un poco algo que pasa con las propias leyes muchas veces, que el vocabulario que se va usando en un determinado momento histórico también va evolucionando, si se quiere, y eso lo vemos reflejado en la propia ley de actos discriminatorios, que es del año 1988, y que hablaba todavía de raza y de sexo, para algo que, bueno, que hoy en día ya no nos referimos, ¿no?, de esa manera. Hablamos de género en lugar de sexo, hablamos de etnia en lugar de raza, ¿no? Estos son términos que se van revisando, y no solamente a través de las discusiones, investigaciones desde las ciencias sociales, sino, por ejemplo, en el caso de la raza, de las ciencias hasta genéticas, biológicas, ¿no? Entonces, me parece que también un poco pasa eso, palabras que nos empiezan a sonar como de alguna manera incómodas, o que nos hacen un poquito de ruido, y que está bueno también, ¿no?, pensar y reflexionar, y que sirvan para justamente, como decías vos, este tipo de efemérides tiene que ver con eso, con disparar reflexiones, ¿no? Y me parece que en ese sentido es muy positivo, porque la discriminación, que es la principal, digamos, tarea que tenemos como INADI, combatir la discriminación está basada en poner la lupa sobre las diferencias con un otro, pero que no solamente se queda ahí, no solamente estamos mirando las diferencias, sino estableciendo un vínculo, ¿no?, de subordinación, donde yo me pongo como la referencia o lo superior, ¿no?, o me autopercibo un valor mayor que ese otro, y lo pongo en un lugar de subordinación, ¿no? Ahí es donde empieza el problema de la discriminación, pero la discriminación entendida también como un punto en un espectro, ¿no?, en un espectro de violencias, que suelen empezar con esta idea y estos discursos que llevan estas ideas, ¿no?, de que algunos grupos sociales son superiores a otros, y lamentablemente este tipo de discursos están viendo en el mundo y en nuestro país en este mismo momento
un resurgir, ¿no? Digamos, nos suena muy fresco esto de somos superiores moralmente, estéticamente, ¿no? Una serie de discursos que vienen a reforzar otra vez, a reforzar algunos discursos que ya estaban debilitándose, ¿no? Y que ahora vuelven a resurgir lamentablemente. Y cuando hay violencia en el discurso, esa violencia en algún momento se materializa en violencia física y en los casos más extremos se materializan en crímenes de odio, ¿no? Eso es así terminan, digamos, los discursos de odio, los discursos estigmatizantes, ¿no? Bien, y yendo a la tarea de INADI Misiones cotidiana, imagino que muchas veces aparecen problemas de esta índole, la gente misma se los lleva, se los acerca, les plantea estas cuestiones. Con mucha frecuencia, imagino, el tema tolerancia debe aparecer, tolerancia e intolerancia, ¿no? Sí, totalmente. Lamentablemente, de toda índole, ¿no? Cuestiones de xenofobia, ¿no? De personas migrantes que vienen a instalarse, digamos, a residir en nuestra provincia, y que experimentan discriminación por eso, ¿no? En general son migrantes de Latinoamérica, ¿no? Quienes más sufren este tipo de agresiones, de discriminación. Personas LGBT, tenemos muchísimas denuncias y consultas y en muchos casos tiene que ver con las propias familias, ¿no? De las personas gays, lesbianas, trans, que son discriminadas por sus propias familias. Eso es muy triste, ¿no? Y por supuesto, bueno, personas con discapacidad, digamos, a veces se trata de el Estado, a veces tiene que ver con cuestiones de accesibilidad, a veces tiene que ver con cuestiones institucionales, ¿no? Por ejemplo, escuelas que no quieren volver a inscribir a un chico o una chica para el siguiente año, que es lo que nos está pasando mucho en esta época del año, ¿no? Y en ese sentido, bueno, de hecho tenemos estadísticas, ¿no? Tenemos datos estadísticos que orientan un poco también, por un lado, el diseño de las políticas y programas del INADI, y por otro lado, también estratégicamente las prioridades, ¿no? Es decir, según el Mapa Nacional de la Discriminación, el ámbito educativo es donde más se percibe y se experimenta discriminación, seguido por el ámbito laboral, y los siguientes ámbitos tienen todos que ver con lo que entraría en la órbita de los gobiernos locales, porque tiene que ver con la vía pública, tiene que ver con boliches, restaurantes, bares, el barrio, la vivienda, digamos, y en función de eso es que el INADI también elabora políticas, ¿no? Como Escuelas Sin Discriminación, que es un programa de capacitación para docentes y equipos directivos en lo que nosotros llamamos la pedagogía antidiscriminatoria, que implica no solamente ser capaz de detectar discursos y actos discriminatorios, sino también activamente combatirlos, ¿no? En las comunidades educativas. Tenemos el programa Espacios Laborales Sin Discriminación, que viene a atender ese segundo lugar del ranking, ¿no? de los ámbitos laborales, donde aparece el género, por ejemplo, como eso te iba a preguntar, razón. ¿no? Claro, eso. Desarrollar eso un poco, que es muy importante también. Exacto, como principal motivo de cuestiones de género, ¿no? Entonces, en ese sentido venimos trabajando también en algunas empresas. Empezamos con las empresas que están radicadas en el parque industrial, con una muy buena convocatoria, ¿no? De las empresas que enviaron a sus empleados a un ciclo que hicimos, ¿no? De 4 encuentros en total, y a raíz de eso también el Silicon Misiones en este momento nos convoca para que hagamos algo similar ahí. Ya empezamos con este ciclo de encuentros en el Silicon también la semana pasada, vamos a continuar la semana que viene, y de alguna manera para mí es un ejemplo, digamos, ¿no? Porque a veces a las empresas les cuesta un poco abrir sus puertas para que venga el INADI, ¿no? A capacitar, a sensibilizar, y me parece que estas empresas que si bien están vinculadas también, ¿no? a lo estatal, están dando de alguna manera un ejemplo a otras empresas, ¿no? Que son puramente privadas y que seguramente, y esperamos que así sea, nos van a convocar también para poder llegar con nuestros talleres, con nuestras charlas, ¿no? Tal cual. Y además, para el ámbito empresarial,
nosotros esto lo estamos certificando, digamos, ¿no? O sea, es el INADI como organismo experto en discriminación, certificando capacitaciones que también hacen a que puedan cumplir con algunos estándares de calidad, ¿no? Que hacen también a que una empresa pueda crecer, porque en definitiva también pueden acceder gracias a eso muchas veces a algunos beneficios que el propio Estado les ofrece, ¿no? En términos de ayudas económicas, los ANR, los aportes no reembolsables, participar de concursos públicos, licitaciones. Entonces, por un lado, el Estado le pide, ¿no?, a las empresas que se capaciten en términos de género para evitar la discriminación, y al mismo tiempo le está ofreciendo el propio Estado estas capacitaciones sin tener que pagar un centavo, digamos, ¿no? Entonces, también una coherencia en ese sentido, si se quiere, ¿no? Tal cual. Jorge, como siempre, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Charlábamos con Jorge Ríos, titular del INADI Misiones, en esta jornada tan particular. Lo decíamos hace un ratito, desde el año 1995, los días 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Tolerancia con una intención de concientizar sobre la importancia del respeto a las diferencias, a las diversidades religiosas, culturales, de género, etc., ¿no? Charlábamos con Jorge Ríos del INADI.